Buenas tardes a toda la comunidad en general, alumnos, profesores, invitados. Les damos la más bienvenida a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías Campus Hidalgo, al segundo ciclo del Seminario Repensar la Ingeniería. Primeramente, quiero agradecer a nuestro presidium. Voy a presentar al doctor Adolfo Escamilla Esquivel, director de la unidad, al subdirector académico de la Escuela Superior, de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías, al doctor Domingo Hernández García, y a nuestro subdirector administrativo, el maestro Francisco Javier Escamilla López. También le damos la bienvenida a nuestro invitado, el ingeniero Luis Castrejón Juárez, fundador y director de la empresa Big Monster. Quien el día de hoy nos hará el honor de darnos una plática de videojuegos, la importancia de los videojuegos en la ingeniería. Así como también, como dialogante, tenemos invitado al doctor Luis Felipe de Jesús Hernández Quintanar y a una servidora, Blanca Margarita Ochoa Galván. Bueno, sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Escamilla para que inaugure y dé inicio a esta segunda emisión de nuestro ciclo del Seminario Repensar la Ingeniería. Bien, muchas gracias, Margarita. Gracias y bienvenidos a todos aquí presentes en nuestra sala de usos múltiples, pero también a quienes están siguiendo la transmisión vía internet. Espero que la contingencia ambiental en la Ciudad de México pues no obstaculice que en su casa puedan seguir esta tarea que me parece tan importante. Este segundo ciclo del Seminario Repensar creo que va a incrementar o va a aumentar el éxito que tuvo la primera serie. Ahora, pues el director general del instituto, el doctor Mario Rodríguez Casas, pues nos ha impuesto un reto, que es revisar el tema de la educación 4.0 y evolucionar hacia ella. Yo creo que iniciamos con el pie derecho esta segunda serie, porque pues creo que el ingeniero Castrejón es un ejemplo de lo que vamos a enfrentar en el futuro. Sabemos que pues desde hace aproximadamente 30 años inició una reconversión en los procesos industriales, que ahora está exigiendo nuevas capacidades, nuevas competencias en los ingenieros. Entonces, pero tenemos que reflexionar sobre el hecho que la industria 4.0 no fue organizada o no fue creada por ingenieros que fueron educados en la educación 4.0. ¿Sí? Es decir, fueron ingenieros educados de la manera tradicional. Sin embargo, pues ellos son los que han creado la industria 4.0, que yo creo que es uno de los ejemplos que nos va a mostrar el ingeniero y que obliga ahora a los nuevos ingenieros a tener otras competencias que no se tenían hace 30 años. Claro, no van a tener 30 años ustedes para desarrollar otros aspectos de la industria 4.0. Entonces tienen que desarrollar ya competencias que les permitan atender las nuevas necesidades del mercado laboral. Ese es el espíritu de esta segunda serie del Seminario Repensar, que podamos conocer los nuevos términos, los nuevos conceptos que nos exige la industria 4.0, de tal manera que pues aquí en la UPI podamos hacer esa reconversión en la manera en que se forman los ingenieros que se van a insertar en la industria 4.0. Y para ustedes saber qué es lo que tener conocimiento, qué es lo que van a enfrentar y cómo prepararse de mejor manera. Entonces hago votos porque esta segunda serie pues sea muy exitosa y nos dé los elementos que necesitamos para abordar la nueva forma de formar ingenieros que van a atender lo que el mercado laboral va a exigir en el futuro.
Entonces les agradezco su presencia, espero que no nada más vengan a esta, atiendan a los demás eventos porque va a estar todo girando alrededor de todo esto. Una de las competencias, pues lo vemos, ¿no? El ingeniero, pues una de las capacidades que requerimos es el emprendedurismo, ¿no? Y pues él es un ejemplo, es fundador de una empresa y es lo que el futuro y sobre todo nosotros aquí en el estado de Hidalgo vamos a necesitar mucho de ustedes. Es decir, que cuando concluyan su programa no necesariamente salgan a buscar empleo, ¿no? Sino generen empresas de base tecnológica y de esa manera contribuyan al desarrollo del estado. Entonces, pues espero que, reitero, mi expectativa de que este seminario nos dé claridad sobre lo que vamos a abordar en los años próximos. Entonces, sin más, pues me voy a permitir declarar inaugurado el seminario, se lo voy a poner de pie. Entonces, siendo el día 17 de mayo a las 13:15, declaro formalmente inaugurada esta segunda serie del seminario Repensar la Ingeniería. Espero que sea muy exitoso para todos nosotros. Muchas gracias. Y les pediría que antes de darle la palabra al ingeniero, pues siendo politécnicos tenemos que ser escandalosos y entonces iniciemos con un Huelum, ¿sí? Bueno, 1, 2, 3. Muchas gracias. ¿Gustan sentarse? Sí. Los seminarios Repensar la Ingeniería llevan trabajando alrededor de una década, bueno, un poco más. La idea fue en un inicio de varios docentes incrementar las mejoras en la cuestión de didáctica en el aula. Para eso es indispensable estarnos actualizando, buscar las partes de innovación, básicamente ir modificando la didáctica de nuestro quehacer día con día. Inicialmente fueron pues enfocados a la parte de docentes, pero poco a poco se ha ido incrementando. Incluso agradecemos a todas las unidades, incluso público en general, que nos acompañan desde otras unidades e incluso de otras escuelas no pertenecientes al instituto. Los seminarios Repensar tienen repensar en la matemática, en la física, en la química, etcétera. Por eso una inquietud para nuestra escuela tener un repensar enfocado hacia la parte de la ingeniería. ¿Cómo es que los alumnos aprenden en el salón de clase, nuestro quehacer como docentes para ir mejorando esta parte? Uno de los principales trabajos en esta parte es precisamente trabajar en la educación 4.0, porque laboralmente todo es industria 4.0. Bueno, estamos mudándonos, pero precisamente para que estos cambios no sean tan complicados, es ahí empezar desde nuestro quehacer en el salón de clase. Bueno, sin mayor preámbulo, pues agradezco también a la red de Repensar la Ingeniería, así como las otras redes que están trabajando en este momento, siguiéndonos y que como red para toda esta parte de repensar nos apoyamos. Muchas gracias por su colaboración y bueno, en este caso, en nuestro segundo ciclo, nuestro Repensar la Ingeniería se basa básicamente en lo que es la vinculación de la educación con la industria 4.0. Como primer tema, nosotros el primer eje temático es precisamente la vinculación que tiene la escuela con la parte de los videojuegos. Sin mayor preámbulo, la introducción a esta sesión será a cargo del doctor Quintanar. Le cedo la palabra. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, ya como nos comentaba la doctora Margarita, el tema que nos ocupa el día de hoy es por lo demás interesante, en especial por tratarse de un tema prioritario dentro de la agenda estratégica del Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Que en este caso es la educación 4.0.
Digamos que esta transformación de la educación politécnica busca atender las necesidades de cuadros humanos calificados para la cuarta revolución industrial, que se desarrollen dentro de la industria 4.0. Va a incorporar entonces a las tecnologías de la información y la comunicación, las que conocen como TICs, la inteligencia artificial, la analítica de datos, la educación a distancia, la ludificación o gamificación, como se le ha traducido, la portabilidad, entre otras. Aplicable a todos estos modelos en diferentes niveles educativos, desde la capacitación para el trabajo hasta el posgrado, hasta los niveles de posgrado. Basado sobre todo en sistemas ciberfísicos, por ejemplo, el Internet de las Cosas, tenemos el Internet de las Cosas, e incorporando nuevas tecnologías como lo es el e-learning, el M-learning, y blended learning, makerspaces and lab spaces. Con educación en espacios virtuales con diferentes propósitos académicos y laborales acordes a las necesidades que va a tener las diferentes comunidades, ¿no? Bueno, para iniciar este diálogo, queremos resaltar la lectura de ciertos textos que, bueno, ya se propusieron para esta sesión. El primero de ellos se le llama, no se le llama, tiene como nombre Chapter 1, The Introduction to Games-Based Learning. El segundo es el desafío de las tecnologías 4.0 y el tercero de ellos es Mobile Learning Games Forward, Obstacles, Opportunities and Openness. Y bueno, solicitando que a partir de estos textos ustedes puedan formular, bueno, si los leyeron, pues puedan formular sus preguntas e inquietudes mediante el blog de seminario o, bueno, aquí mismo, ¿no? Bueno, ahora cedo la palabra a la doctora Margarita para que nos va a decir cómo va a ser la forma o la metodología de este seminario. Bueno, para todos aquellos que es su primera sesión en estos seminarios Repensar, todos los seminarios Repensar trabajamos de la misma manera. Primeramente vamos a tener una plática con nuestro experto, la cual va a ser amenizada por preguntas, en nuestro caso por parte de los dialogantes. Primeramente él va a desarrollarlo, se va a enlazar con esta parte de preguntas y posteriormente se va a abrir. Una vez que termine esta sesión de preguntas, se abre la sesión de preguntas a ustedes como público o incluso también en el caso de que estén algunas unidades también enlazadas, se les cede a ellos la palabra para que hagan preguntas. El inscribirse al seminario de Repensar la Ingeniería lo pueden hacer mediante la página que ya está en una parte del dominio de la página del instituto, particularmente en la página de la UPI. Pueden inscribirse, ustedes, esta parte se les da el material de lecturas para que sepan de qué va a constar la plática, pero no hay ningún problema si en un momento no lo han leído, pueden recurrir después a leerlo y la idea es que ustedes hagan preguntas anteriores a la plática por medio de el chat, durante la plática, que la podemos hacer aquí, o posterior a la plática, y con un mínimo de cierta cantidad de preguntas, a ustedes también se les hace acreedores a una constancia, ¿ok? Entonces, pues básicamente la parte de aquí de la charla consiste en una plática del ingeniero y posteriormente una serie de preguntas, que en este caso va a estar dividido de acuerdo a la presentación. Entonces, bueno, para que nos explique ya con mayor claridad cómo va a dividir toda su presentación y cómo vamos a alternar la serie de preguntas, le cedemos la palabra al ingeniero Castrejón. ¿Qué tal? Pues sí, muy bien. Ahorita vengo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Quién viene nomás por tarea y quién viene porque sí le gustó el tema? Por acá. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Como que sí les gustan los videojuegos? Bueno, pues vamos a empezar un poquito con la plática. Me gustaría que hubiera de este lado alguien apoyándonos con algún micrófono. Este es el menú del día, aquí vamos a empezar. Voy a andar de este lado. Entonces, bueno, primero vamos a dar un pequeño panorama, un pequeño paréntesis en a qué nos referimos con Educación 4.0, cuáles son las habilidades para el siglo XXI que enmarca la Educación 4.0
qué tienen que ver, qué son y qué tienen que ver los videojuegos en todo esto. Y finalmente, retos que hay para la educación en general, es decir, hablando del sistema educativo, los alumnos y los profesores. Y bueno, finalmente hablaremos de algunos casos de estudio donde podemos ir analizando poco a poco cómo se ha resuelto esto o quién lo está haciendo bien y quién no tan bien. Ajá. Reglas del juego. Cada tema se presenta en bloques. Una vez pasado el bloque, no vamos a poder regresar hasta el final. En cualquier momento pueden intervenir. Basta con que alcen la mano y por ahí alguien nos va a apoyar con un micrófono. Y también pueden participar, bueno, ya están dentro de la página y la plataforma del seminario. Puede ser por ahí. O si no, pues también siguiéndonos en redes. Por ahí también pueden checarnos y hacer como preguntas, dejar comentarios si les gustó, no les gustó. ¿Alguna duda? ¿Todos listos para empezar? ¿Ya? Bueno, 3, 2, 1. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es la educación 4.0, características, diferencias y de cada paradigma. Esto, como bien lo mencionan, viene de los términos de la revolución 4.0, que estamos hablando de la revolución informática y de las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué pasa? Que hoy en día nunca había estado tan conectada la humanidad como en este momento. Jamás en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto conocimiento a la mano. Y eso se puede capitalizar. Y eso da como resultado el surgimiento de nuevos modelos económicos, nuevos modelos tecnológicos, nuevos modelos industriales. Entonces, históricamente, según uno de los papers que tenemos por ahí, pues este es el modelo 1.0. Ajá. Es un modelo unidireccional donde el profesor tiene el conocimiento y donde se trabaja de forma individual. Es decir, los exámenes no se hacen en equipo ni se evalúa de forma grupal. El profesor es el que tiene el conocimiento y a través del profesor es el que se va haciendo este vertimiento de la información. Estos no significan que sean modelos en desuso, ni que se deban ni obsoletos, simplemente son modelos que aplican para cierto tipo de conocimiento y de materias. El siguiente pues es el 2.0, que aquí estamos hablando de un trabajo bidireccional. El profesor sigue teniendo los recursos, es decir, la información, pero la construcción del conocimiento ya no se da de manera unidireccional, sino ya hay comunicación profesor-alumno para construir el conocimiento y alumno-alumno. Es decir, ya estamos hablando de trabajos por proyectos, trabajos en equipo e incluso evaluaciones grupales, que siendo del Poli yo sé que es mucho lo que se aborda en la mayoría de las materias de ingeniería, porque a fin de cuentas así se trabaja en la industria, a través de la resolución de problemas. Y bueno, hablando ya en el siguiente bloque sería la educación 3.0. El contenido, ahí la principal diferencia es que el contenido ya está libre desde el día 1. Es decir, ya cualquiera puede acceder al conocimiento desde la primer clase. El proceso es autodirigido, es decir, los alumnos deciden qué es lo que quieren estudiar y si quieren estudiar. Y el profesor funciona como un estimulador del conocimiento a través de la curiosidad. Es decir, ya no es responsabilidad ni trabajo del profesor entregar el conocimiento, sino más bien estimular la curiosidad de los alumnos para que ellos decidan qué es lo que quieren aprender y usen
al profesor como facilitador del mismo. Que por ahí hay varios modelos también famosos que ya se aplican actualmente en México. No sé si tengan dudas hasta ahora. Sí, ahora están muy callados todos, ¿no? Bueno, así son aquí. Bueno, va. Uy, sí, ahí está. Bueno, hablando ahora de lo que es finalmente la educación 4.0, tiene características, tiene tres pilares importantes, que es la personalización del aprendizaje, las escuelas como centros para desarrollo de talento y el desarrollo de habilidades para el siglo XXI. Aquí como diferencia se pone a colaborar profesor, alumno y escuela. Es decir, ya la confianza ya no cae directamente en el profesor ni es responsabilidad del profesor que se aprenda. Ya es una distribución entre el propio alumno, que va a decidir qué es lo que quiere aprender, y la propia familia, que va a respaldarlo. Este modelo no está hecho para quitar a los otros, sino para vivir encima de los otros y reforzarlos. Como les decía, no está peleado, cada uno está en su propio eje y cada uno desarrolla diferentes competencias, pero este es como una especie de cápsula que nos va a dar un marco para aparte hacer uso de lo que son las TICs. Entonces, vamos a estar usando, esto es posible a través del software. Podemos descentralizar la información, podemos personalizarla, podemos evaluarla, podemos rastrearla, podemos medirla, y eso pues nos da un montón de herramientas para hacer un modelo mucho más flexible de educación. ¿Dudas? Es importante que me digan, porque ya no regresamos a este bloque hasta el final de la presentación. ¿Allá? Bueno, ¿qué tan importante o cómo debería ser la manera adecuada en la que la familia, bueno, se entiende, ¿no? Profesor, alumno, escuela, pero la familia, ¿cuál sería el papel que juega dentro de la educación 4.0? Ese está bien, bien interesante, porque justo el paso 1 es la confianza. La familia tiene que aprender a confiar de manera transversal en los profesores y en las instituciones, en el sentido de que ya no vamos a tener un corrimiento vertical, es decir, ya no va a ser materia, sino vamos a tratar de amarrarlo de manera transversal. Entonces vamos a tener diferentes, quizá un mismo profesor para diferentes años, o sea, hablando de educación secundaria, por ejemplo. Hay modelos donde ya se está aplicando, donde el mismo profesor lo tienen durante 3 años. Y es el profesor el que va a decidir qué es lo que necesita el alumno con base a sus habilidades y con base a su entorno y dónde vive. Entonces, por ejemplo, con ese marco va a ser bien diferente la educación de alguien en Chiapas que de alguien en Nueva York o de alguien en California. Y ahí es clave la confianza en el profesor y el reforzamiento del mismo modelo en casa. Otra parte importante pues es justo el acceso a la tecnología que exista en la escuela y que exista también en casa. También vamos a irlo abordando, es uno de los grandes retos para que esto se implemente de manera masiva. ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, dale, sigue. Dale. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de las competencias para el siglo XXI. ¿Alguien sabe qué son? ¿Alguien les platinó? Es como lo que se necesita
basándonos en la educación, las habilidades que necesitas obtener mientras te estás en la escuela para poder tener una vida laboral mejor, por así decirlo. Más o menos, más o menos. Realmente esto viene de bastante atrás y depende de quién lo esté pensando y quién lo esté y para qué lo estemos pensando. Siguiente, por favor. Bueno, justo las habilidades para el siglo XXI es como lo conocemos actualmente, es una recomendación que hace la UNESCO y más instituciones. Atrás. Adelante. Ahí. No es eso. No, pero no, ese es lo anterior. Bueno, ahí está bien. Bueno, entonces, justo la UNESCO, junto con otras instituciones a nivel mundial, hacen recomendaciones tomando en cuenta diferentes aristas acerca de de las habilidades que son deseables para desarrollar no alumnos, no trabajadores, sino personas educadas y completas en su vida. Ajá. Entonces, de ahí vienen diferentes. Bueno, para empezar, ¿qué es habilidad? ¿Qué es competencia? Bueno, resulta que hablando de habilidades, es simplemente un conjunto de información y conjunto de técnicas que te van a ayudar a realizar una tarea específica. Hablando de competencias, ya estamos hablando de actitudes y que van a acompañar a ese conocimiento. Un ejemplo muy sencillo puede ser alguien que sabe la teoría de cómo hablar y que tiene la técnica de cómo hablar, no necesariamente se va a enfrentar igual a un público, a un auditorio o a una persona. Ahí la manera en la que te acercas al problema va a cambiar según la aptitud que tengas y cómo manejes este set de conocimiento. Es decir, no basta con que tengamos memorizado el diccionario. Si no hay habilidad para transmitir las emociones, entonces no estás aprendiendo correctamente. Entonces, ahí hay diferentes aristas, se han hecho muchos acercamientos. La Unión Europea tiene su versión, la UNESCO tiene su versión. También depende si estamos hablando de un ambiente laboral, si estamos hablando de uno personal, si estamos hablando del tecnológico. Entonces aquí justo tenemos varios ejemplos. En este modelo tenemos agrupados a través de alfabetización básica, es decir, conocimiento básico. Vamos a hablar de lectura, escritura, álgebra, ciencias, informática, financiera y cultura cívica, que es más o menos lo que para este punto ya deberíamos de tener más o menos con nivel medio superior. Hablando de pensamientos, de competencias, lo que les decía, en esta manera de acercarse al problema junto con el conocimiento que se requiere para resolverlo, tenemos pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración y un montón más. Estas son nada más un pequeño resumen. Ahora, cualidades. Las cualidades hablan de esta manera en la que nosotros nos vamos a acercar. Es un abanico diferente. Curiosidad, iniciativa, persistencia, adaptabilidad, liderazgo y sensibilidad social y cultural. Entonces, no basta con que sepamos hacer las cosas. No basta con que tengamos la disposición adecuada. Y no basta con que tengamos las cualidades necesarias. Tenemos que saber combinarlas y resolver problemas del mundo real. De eso se trata habilidades para el siglo XXI. Suena bien complicado, suena bien enredado, porque medio lo es, pero se ha tratado de abordar de una manera mucho más digerible y existe ya una aproximación de parte del instituto para este mismo tema, ¿no? Entonces, si quieres darle la siguiente. Este, por ejemplo, es como la versión que espero les toque.
se está haciendo un esfuerzo fuerte para que ocurra. Aquí, por ejemplo, está dividido de otra manera. Metodologías de expansión virtual, detonantes de la 4RI, ciberfísico, aprendizaje, proceso educativo, necesidades y transformación mundial. Entonces, aquí justo viene una aproximación diferente, donde se adaptan nuevas metodologías y nuevas técnicas, como puede ser los makerspaces y los lab spaces, que son espacios de experimentación, básicamente. A través del hacer se aprende. O sea, ahí ya no es una evaluación acerca de si te sabes las 5 o 10 preguntas del examen, entonces lo sabes hacer. O entonces tienes el conocimiento. Aquí es a través de hacer las cosas, si el proyecto sale, entonces estoy seguro que tienes el conocimiento. ¿Cuál es el problema principal de lo que es estos skills para el siglo XXI, estas habilidades para el siglo XXI? Pues que muchas se miden diferente. No, si bien tenemos cosas, a ver, regrésale un poquito. Si bien tenemos cosas como curiosidad, iniciativa, persistencia, adaptabilidad, liderazgo y sensibilidad social y cultural, no tenemos una forma fehaciente para evaluarlas. Es decir, ¿cómo hago un examen yo como profesor para evaluar la curiosidad del alumno? ¿Alguien tiene alguna idea? Está difícil. ¿Cómo evalúo la persistencia o el liderazgo de un alumno en un aula, en un examen? Pues yo creo que eso es más como directo de parte de el que está enseñando y el que, por ejemplo, del profesor, que el profesor son los que se tienen que dar cuenta, porque obviamente no en todos se ven, o sea, cada quien resalta alguna cualidad en cada quien, ¿no? Entonces, obviamente no todos podrán tener creatividad al mismo nivel o no todos podrán tener la curiosidad al mismo nivel, pero pues alguna de esas se resalta y entonces sería como una capacitar a los profesores para que, de acuerdo a que ellos identificaran eso, pues los vayan, por ejemplo, les asignen a ellos un trabajo en específico. Por ejemplo, si son líderes, pues tú haces esto y lidera este equipo, porque yo sé que él tiene creatividad y yo sé que él tiene, pero pues ¿cómo? Más o menos, y de ahí sale, eso ha sido una aproximación y de hecho tiene que ver con lo que les decía, en aprender a confiar, profesor, alumno, familia, pero a fin de cuentas ahí también lo está dirigiendo el profesor. La idea de este marco es que sea el alumno el que pueda autodirigirse y autonutrirse en este sentido. ¿Por ahí algún otro comentario que tengan? ¿Duda? No sé si había algo marcado para este tema. ¿No? Bueno. A ver, vamos a la que sigue. Sí, vamos a la que sigue. A ver cómo vamos. Ah, sí. Ok. Bueno. Entran los videojuegos. Justo en esta problemática de habilidades suaves, conocimiento duro y medible y esta intersección que hay de habilidades y de técnica, entran los videojuegos porque a fin de cuentas están hechos a través del hacer. Bueno, ¿alguien sabe qué es un videojuego? O sea, como definir qué es un videojuego. ¿No? ¿Alguien se avienta? Sin miedo, no pasa nada, de todos modos lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Quién se avienta? Acá todos ya están. Dale. Bueno, es como una animación en la cual es dinámica con otras personas, pero sin estar como en el mismo espacio, sino que se crea un espacio virtual en el cual te asignan personajes, bueno, dependiendo de cada videojuego, y pues haces una dinámica entre todos con un objetivo. Okay. Y ya. Okay. Ya, ahí va más o menos. Por acá, de este lado nadie.
ha participado. ¿Tienen idea? ¿O creen tener idea? Cuando pedían o piden un videojuego de regalo, así, expectativas al infinito, cuando piden un videojuego de regalo, así, piden o pedían un videojuego de regalo, quizá para cumpleaños, así, ¿qué piden o cuáles son, cómo entra en videojuego eso? Ok, a ver, por aquí. Pero no tengo de cómo. Bueno, no pasa nada. De todos modos, la definición oficial es que es un juego que tiene video. Así. Esa es la definición formal. Si tiene video y es juego, es videojuego. Pero ahí entramos en la verdadera cuestión, que es ¿qué es el juego? El juego es la pregunta importante ahí. Dale. Entonces, bueno, antes de hablar de juego, hay que hablar de diversión. Porque los juegos intrínsecamente sí son divertidos. Y antes de que alguien diga, no es cierto, yo juego cosas que me aburren, que me asustan. Bueno, aquí hay una definición bien interesante. Hay teorías y libros completos. Es una plática completa que es diversión. Pero esta definición me gusta mucho. Es un proceso mecánico por el cual se transforman emociones relacionadas al miedo y la incertidumbre en felicidad, impulsados por la curiosidad. ¿Medio le suena? En los videojuegos no sabemos cómo. Una parte interesante de los videojuegos y del juego es que no sabemos cómo va a terminar. Ajá. Entonces siempre hay incertidumbre, vivimos en la incertidumbre, no sabemos si después va a haber, a la vuelta de la esquina va a haber un enemigo o va a haber una bala o va a haber una bomba, o no sabemos si eso que parece amigable me va a matar. Entonces aprendemos a vivir en la incertidumbre. Y no solo eso, la deseamos y a través de la curiosidad siempre vamos a ir hacia adelante. Ahora, viene ahí felicidad específicamente y no alegría. Porque felicidad está relacionado a sentimientos de complemento, de completar algo, de cumplir algo, de lograr algo. O sea, es una sensación es una emoción relacionada a la sensación de logro. Entonces, por ahí va, más o menos. Elementos. Por ahí ya estaban mencionando algunos elementos importantes del juego. Uno es voluntario. Si es a la fuerza, entonces ya no es juego ni tan divertido. Tiene reglas basadas en confianza. Es decir, uno espera que el juego por sí mismo sea justo con base en sus propias reglas. Es decir, si estamos jugando fútbol y se enoja el dueño del balón y se lo lleva, pues entonces se rompe la ilusión de justicia y se rompe la ilusión de confianza. Ajá. ¿Tiene un objetivo específico? Sí, todos los juegos tienen esa característica y además debe ser claro, y hay un cierto grado de libertad. Para los que por ahí andan o han estudiado mecánica y tuercas y etcétera, etcétera. Cuando una tuerca está floja, se dice que tiene juego. ¿Por qué? ¿Para ahí de dónde ven la relación? Acá. Está libre, ¿no? ¿Está libre? ¿Está libre? Ajá. Sí, va por ahí. Tiene juego porque el juego también involucra un ejercicio de libertad o una creación de una libertad, digamos, ficticia o virtual. Y estas características, que son súper importantes dentro de los juegos, van a activar un montón de cosas a través del hacer. Ajá. ¿Dudas? ¿Comentarios acerca de estos puntos? Esta es una versión. Hay un montón de versiones y un montón de lupas a través de las cuales se puede definir lo que es un juego.
Pero bueno, esto es más o menos haciendo como un resumen. Estas son las que más nos han gustado y las que creemos que son importantes. Ahora, hablando ya, haciendo la mezcla con lo que es la educación, vamos a acercarnos poco a poco a lo que es esta intersección con la educación, pues aparecen términos como gamification o ludificación, que no sé si por ahí alguien pueda ayudarnos. Vamos a abordar dos términos. Hay varias formas en las que un juego puede integrarse, pero vamos a hablar de tres, específicamente hablando. Una es lo que es ludificación, la segunda va a ser lo que es los juegos serios, y la tercera va a ser simplemente el juego como un sistema de aprendizaje. Ajá. Que son cosas diferentes. Pero no, todavía, la anterior. Ahí nos quedamos un ratito. Bueno, entonces, ¿por ahí alguien sabe o ya leyó, ya le adelantó en lo que es la ludificación o la gamification? No. Acá. Pues es la manera en la que hemos adaptado la manera de aprender con otros medios, por ejemplo un videojuego, o sea, aprender a través de un videojuego y pues obtener el conocimiento a través de y asimismo los desarrolladores de videojuegos aplicarlo para que se pueda aprender a partir del videojuego. Más o menos porque todos los juegos, otra de las definiciones por ahí de juego o de videojuego es que son sistemas de aprendizaje con un objetivo específico, normal y con las características mencionadas. ¿Cómo funciona eso? Bueno, resulta que Call of Duty te enseña a disparar, Mario te enseña a saltar, y así hay otros juegos que te enseñan a evadir, colaborar, brincar. ¿Me explico? Entonces, integrar, por ejemplo, Mario a un aula de clases sí está medio raro, o Call of Duty, por ejemplo. Podría hacerse, pero más o menos. Hablando específicamente de ludificación, poniéndolo en una sola palabra, son metajuegos. Es decir, son casi juegos, pero les falta alguna de las características mencionadas. Un ejemplo puede ser Instagram, por ejemplo. En Instagram no necesariamente hay un objetivo, pero sí están todas las demás características. Sí es voluntario, sí hay una regla de confianza, nadie sabe si esos likes son de verdad o no, pero pues yo le creo. Igual no sabe si la foto es real o no, pero pues tú ya le diste like. Y sí, existe una cierta libertad dentro de él. Otro caso puede ser, por ejemplo, Facebook, Waze, que también hay sistemas de recompensas y ahí tiene consecuencias las acciones que tienes dentro del juego, o bueno, dentro de la aplicación. Entonces, ¿cómo podemos adaptar específicamente la ludificación a las aulas o pensándolo ya en aprendizaje dirigido? Pues hay un montón de características adicionales que tienen los juegos, que son como lo que es los retos que van generando. O sea, hay modelos de videojuegos basados en retos, donde a medida que vas resolviendo cada uno de ellos vas avanzando dentro del juego. Entornos, todos los juegos, muchos de los juegos tienen que crear un entorno virtual para que ahí ocurra la magia y la inmersión. Entonces podemos cambiar esos entornos para hacer programas de simulación o para centrarnos en este tipo de detalles. Feedback, los juegos al ser un sistema tecnológico pueden darnos feedback inmediato acerca de qué es lo que está pasando con el usuario, cosa que en un modelo tradicional es mucho más difícil. Nos tenemos que esperar hasta el examen para ver si aprendió o no matemáticas. En el juego, de inmediato, si hacer
si resolver ecuaciones o aplicar conocimiento crítico o aplicar conocimiento lógico es el motor del juego, simplemente no va a pasar el primer nivel si no sabe lo necesario. Comodines, esto habla de feedback, pero dentro del juego. Existe feedback positivo y feedback negativo. Hay juegos que castigan al que va bien y hay juegos que castigan al que va mal. Un ejemplo por ahí puede ser Mario Kart. Mario Kart, entre mejor vayas, más te castiga, porque su objetivo es aplanar la habilidad de los competidores, y entonces hace que sea mucho más fácil entrar al juego. Hay casos opuestos donde un juego de peleas, entre mejor eres, más aumenta el combo y puedes tener bonus y puedes terminarlo, pero le das una arrastrada al jugador. Además de eso, como les decía, juega con los juegos tienen la característica de que hacen vivir al jugador dentro de la incertidumbre, cosa que es súper difícil una vez que estás en un ambiente laboral y tienes responsabilidades. Pues lo que buscamos son certezas, no incertidumbres. ¿Cómo podemos jugar con eso? Pues a través de la creatividad y a través de la experimentación tecnológica. O sea, ahí conectamos ambas. Exploración y toma de decisiones también son puntos bien interesantes, porque hay jugadores que incluso juegan por eso. No juegan por ganar, no juegan por interactuar con otros, juegan específicamente para explorar nuevos mundos y para vivir nuevas vidas. Entonces, bueno, así estos son algunos de las características que se pueden encontrar y que a través de las cuales al intercambiar puntos se pueden desarrollar modelos educativos de ludificación. No sé si alguien me puede decir por ahí alguna experiencia, que me comparta alguna experiencia. Yo creo dos cosas bien importantes de los juegos. O sea, personalmente yo creo dos cosas acerca de los videojuegos. Una es que hacen amigos, es decir, a través del juego no hay una forma más natural y más transparente de formar una amistad y de trabajar en equipo que a través de un juego. Todos tenemos por ahí ese recuerdo de cuando estábamos chicos y jugábamos con alguna persona que en ese momento era importante para nosotros, un amigo, nuestros primeros amigos, pareja incluso. He conocido casos de personas que se conocen a distancia y terminan casados porque jugaban juntos en un videojuego en línea. Entonces me gustaría saber si ustedes han aprendido algo a través de los juegos o si creen que no hay manera. Ahí, si quieren les dejo un ratito para pensar y después regresamos a eso. Pero yo aprendí inglés, yo aprendí a hacer amigos, yo aprendí a administrar recursos. Entonces, hay un montón de cosas bien interesantes ahí detrás. Aprendes a trabajar con la frustración. Ese es un punto increíblemente importante, porque sí, está el tema de la violencia en los videojuegos y seguro alguien va a preguntar eso en algún momento, porque siempre lo preguntan. Los videojuegos no generan violencia, los videojuegos generan frustración. Y ya depende de cada persona cómo lidia con eso. El nivel de frustración es similar a lo que se genera al momento de observar deportes. Entonces, es por ahí. Es decir, si está jugando América Chivas y le anotan a tu equipo, pues es una frustración similar. Y también se puede confundir, o sí puede generar, si no es bien manejada, pues violencia. Ajá, entonces sí, es muy interesante porque sí hay un montón de ejemplos
sobre el manejo de frustración. Yo tengo una pregunta sobre precisamente eso de frustración. Cuando por ejemplo, estás en un nivel y no puedes pasar, por lo mismo de que, no sé, no sabes cómo jugarle o ya no puedes pasar de ese nivel, ¿podría entonces podríamos inventar una categoría o hacer algo que el juego mismo te diga, pues si no puedes pasar de este tope, te puedo alimentar o retroalimentar o ayudar o dar tips sobre esta idea, o te puedo dar algún consejo para que te ayuden a lidiar con esa frustración? Porque incluso cuando estás en la escuela también te frustras, ¿no? Y entonces cuando estás aprendiendo, pues estás de tanto hacer ejercicios o de tanto te frustras y ya no quieres hacer nada y te choqueas, te paniqueas, ¿no? Y entonces podrían los videojuegos haber una categoría más personalizada de cada quien tiene un momento de frustración o cada quien no, y en esa parte pues creo que las personas tienen más acercamiento con las máquinas que con los profesores, ¿no? Porque con los profesores ya es más personal y con las máquinas pues a la máquina no le importa, pero pues te está ayudando, ¿no? Sí, es un punto interesante, y justo de lo que por ahí estaba marcado, el hecho de tener feedback inmediato nos da pauta para poder diseñar más escenarios, y de hecho tiene que ver también con inteligencia artificial, con diseño de juegos, con la escala dentro de los retos. Realmente un buen diseño de nivel tiene que irte enseñando poco a poco, vas paso a paso y vas aprendiendo de una manera suave. ¿Por aquí algún otro? Algo un poco más concreto, así como yo aprendí esto en Assassin's Creed o en Minecraft o en algo, no sé. Bueno, ahora que lo menciona, pues sí, yo he visto esa parte de lo que es la parte educativa en cuanto dejan los videojuegos. Viene de manera, no viene así explícita, pero te das cuenta. Por ejemplo, a nosotros, bueno, a mí y a mi compañero Sebastián, no, es que nosotros tuvimos un compañero en la prepa que jugaba mucho Minecraft. Entonces cuando estuvimos en el club de química, él nos explicaba muchas cosas. Nosotros no entendíamos cómo sabía tanto. Y es que yo juego Minecraft. Y sí, una vez, bueno, por todas las cosas que se tienen que hacer con los hornos, tienes que fundir, muchos procesos. Entonces, yo digo que para ciertas edades ese tipo de juegos yo considero que son muy buenos, porque no viene de manera explícita. O sea, no te explica, mira, el proceso de fundición es tal. El oro tiene esta temperatura de fusión, pero le va así como dando la idea a la gente, los niños principalmente, que está enfocado a ese tipo de juego. Entonces, conforme van creciendo, pues van como relacionando cosas de la escuela con lo que se hace en el videojuego. Y dice, bueno, yo he visto en la escuela, lo puedo aplicar en el videojuego, puede ser que sí, tendrá sentido, o viceversa. Entonces, supongo que también depende. Una de las cosas, gracias a los videojuegos, es ese tipo de cosas implícitas que han ayudado, pues ahora sí, al desarrollo mental de los niños, que pues ya ahora están muy avanzados. Ok, súper, sí. Buen ejemplo, muy buen ejemplo. ¿Por acá algún otro? ¿No? Ya, nos vamos. Acá otro. Por ejemplo, en God of War aprendes un poco de mitología griega y nórdica. Va, sí, está bien, legal. Claro. Sí. Viene ahí desde mitos de la creación. Vamos a lo que sigue. Bueno, entonces voy a irme un poquito rápido en esta parte. Bueno, he ido un poquito rápido para darle un poco más de tiempo a la conversación y a los casos estudio, que van a estar bien interesantes. ¿Cuáles son los retos? O sea, si son tan buenos los juegos y si aprendemos tantas cosas, ¿por qué mi primito que se echa 10 horas en el FIFA, pues no, como que nomás no? Sí.
¿Tienen una idea más o menos? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Bueno, vamos a empezar con los retos o justo estas barreras que existen. La primera es la literacidad, que eso es aprender a leer es aprender a leer algo. En este caso, aprender a leer los juegos, aprender a rescatar qué es lo que estoy aprendiendo y qué realmente no. Porque sí, la primera vez que juegas God of War entiendes un montón de cosas. Ah, sí, en la mitología. Ah, sí, va esto. Ah, el dios este es bien tal. Pero la segunda, tercera, cuarta, quinta vez, pues realmente quizá no. Ajá. Entonces necesitamos aprender a leerlos como jugadores, como profesores y como familia en general. Además de eso, el acceso a los juegos. Nos hemos encontrado con el reto de que en México realmente el acceso al internet es bajo. O sea, todavía tenemos un montón de camino para recorrer. Ahorita la discusión más grande de Estados Unidos es quién va a ser el proveedor de 5G, tecnología que supere el gigabit por segundo para procesar en tiempo real la inteligencia artificial de los autos autónomos, de los autos que se conducen solos. Y nosotros llegamos, yo creo que lo más al 50% de acceso a internet, ya no digamos banda ancha o procesamiento en la nube. Entonces ese es un reto que espero se resuelva pronto, espero vaya mejorando el panorama a medida que vayamos avanzando, pero sí, o sea, como sociedad tenemos ahí una tarea. Otra tarea importante es el problema de la transferencia. Ese no es un problema nuevo ni es un problema exclusivo de los juegos. El reto más importante que tenemos como instituciones educativas es que lo que se aprende dentro del aula, los alumnos entiendan que se puede aplicar en la vida real. Muchas veces parece obvio, pero no. Y ahí andamos aprendiendo 3, 4, 5 formas diferentes de hacer derivadas y hacer integrales. Y en cuanto sales es como, éntrale al Excel. ¿Me explico? ¿Y dónde está la relación? Pues nunca la entendí. Y resulta que sí, cuando ves qué tanto cambia cierto elemento o cuáles son los diferenciales en movimiento. Bueno, entonces puedes hacer animaciones más precisas, o animaciones más naturales, quizá un poco más elásticas. Hay un montón de cosas que sí hay una relación y medio se ha logrado, especialmente en las carreras que están enfocadas en un modelo de ingeniería y basados en proyectos. Pero cuando hablamos de juegos es desierto. ¿Por qué? Porque no se le ve ese valor, no hay una conexión y sí tenemos expertos tiradores en juegos como Call of Duty y sí tenemos expertos saltadores que calculan específicamente cuánta fuerza se necesita para llegar a la siguiente plataforma que en la vida real no aplican lo mismo. Personas que ya se echaron los 3 God of War, 4 God of War, 5 God of Wars y aún así no veo nuevos textos ni nuevas tragedias basadas en las novelas griegas. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no hay una transferencia? Nosotros como jugadores mismos no hacemos esa asociación de manera natural. Lo que estoy aprendiendo en los juegos sí se puede aplicar en la vida real. Y el inglés que aprendí en línea, pues sí me sirve para comunicarme a fin de cuentas. Y es trabajo de todos de nuevo, profesores, identificar que es positivo, que obviamente no todos los juegos te enseñan todo, cada uno va a enseñar según su género habilidades específicas y se van a desarrollar en forma específica, pero a fin de cuentas es nuestro trabajo como sociedad identificar eso y darle su espacio. No está peleado.
Ese es como el gran mensaje de esta plática. No está peleado, nada más es empezar el diálogo para delimitarlo y trabajar sobre eso. El entorno, pues ese es también otro reto importante, hablando de que debería haber una apertura, o sería mucho más sano que hubiera una apertura tanto en instituciones como en casa. Quizá ustedes ya pasaron por eso y ahorita no lo experimentan, pero sí todavía hay mucho estigma acerca de que un niño juegue, porque se piensa de que si está jugando, entonces no está estudiando, y si no está estudiando, entonces no está aprendiendo. Pero realmente sí puede haber una conexión. Obviamente hay mucho trabajo ahí de parte de los padres que tienen que acercarse a las instituciones, que tienen que acercarse a sus hijos e interesarse por lo que a ellos les emociona y lo que están en lo que invierten su tiempo. Y finalmente en los trabajos, porque estamos a un paso de hacer la traslación a lo que es los ambientes laborales, y ya hay industria que está invirtiendo en desarrollo lúdico, en desarrollo de videojuegos para capacitar, para experimentar con su propia gente en entornos específicos y con problemas especiales. Y eso pues tiene que ver con este reto del entorno. Y finalmente pues la orientación, que haya una correcta delimitación y un correcto, una correcta lectura del feedback que se está generando a través de jugar y del juego. Ajá. No sé si aquí quedó alguna duda o quieren aportar algún otro reto o personalmente digan como es que yo como que sí, como que no entiendo por qué no está fluyendo. Bueno, lo que refiere del entorno, también es como la capacidad que tiene, en la que se enfocó el juego para poder atrapar al jugador, ¿no? Porque no es lo mismo que, no sé, mi compañero le guste este tipo de juegos a que a mí me gusten ese mismo tipo de juegos, ¿no? O sea, el tipo de enfoque que tiene ese juego. Por decir, a mí me ha tocado conocer a compañeros de que, no sé, es un juego de Free Fire, de que no sé, se tiene que esquivar y literalmente él esquiva, él lo hace con el mando y pues él igual tiene que saltar y él es el que salta, teniendo la pantalla enfrente. O sea, también es como la capacidad que tiene el juego para atrapar al jugador, y de esa forma pues lo que es en torno a la educación pues sería muy útil, ¿no? Porque pues atrapar a dicha persona, dicho individuo, a que pues le interese dicho juego y así poder aprender más, ¿no? Bueno, poder captar mejor. Sí, ahí está un poco relacionado a lo que decíamos de la literacidad y aprender a leer los juegos, aprender a entender qué es lo que está pasando por ahí. De los videojuegos, otro detalle, los videojuegos no son el único medio audiovisual a través del cual puede generar empatía y desarrollar todo ese tipo de cosas. También por ahí el cine, teatro y las artes en general pueden ser medios muy, muy provechosos para reflexionar y repensar la ingeniería. Pero aquí específicamente hablando, pues sí, son sistemas informáticos que tienen muchas otras características. ¿Algún otro problema? ¿Ya todos listos para aprender con juegos? ¿No? Por ahí. Buenas tardes. Yo tenía un amigo que cuando se empezaba a jugar, pues a veces no pasaba un nivel y se frustraba, como lo había mencionado antes, y lo que hacía era lo hackeaba. Entonces, mi pregunta es ¿cómo la educación 4.0 va a resolver este tipo de obstáculo cuando un alumno no pueda superar un nivel y pues lo hackea y ya pues pasa el nivel, y cómo asegura el aprendizaje? Bueno, eso está directamente relacionado con lo que es el diseño de nivel. O sea, tal cual describiste, buen diseño de nivel, sí se considera ese aspecto. Hay juegos que ya consideran eso, o sea, juegos
También en cuanto a entornos de aprendizaje, pero juegos, ya detectan cuando los han hackeado, e incluso hay juegos que tienen finales alternativos donde te hacen ver que hackeaste el juego. Son así de reflexivos. Entonces, por ejemplo, hay un juego de simulación de una empresa. Entonces tienes tus empleaditos y los puedes capacitar y vas contratando más y va creciendo tu empresa y vas haciendo un emporio. Pero si hackeas el juego, resulta que cada vez que llegas a cierto nivel y lanzas tu producto, falla. Porque hay una variable aleatoria de piratería y esa sube un montón cuando tú mismo pirateaste el juego. Entonces, hay forma de contener eso y hay forma de también integrar a ese tipo de personas. Hay según Bartle, que es un diseñador de juegos, los jugadores se dividen en 4, principalmente hablando, que son los logradores, gente que le interesa pues la estrellita, lograr cosas y acabar el juego, los exploradores, que les interesa vivir la experiencia del mundo virtual, los socializadores, que les interesa interactuar con otras personas, intercambiar experiencias y avanzar en conjunto, y los hackers, que les interesa destruir el juego, encontrar bugs o matar a otros usuarios. Ellos, o sea, esa es su propia diversión. Y la ingeniería de alguna manera también funciona así. Hasta que entendemos cómo funciona algo, podemos desmenuzarlo y podemos destapar cada uno de los cables. ¿Qué está pasando? ¿Me explico? O sea, dentro de ese pensamiento de la ingeniería está siempre tratar de alzar el telón y ver qué hay atrás. Si está contenido y si hay un buen diseño de juego, entonces va a funcionar en favor del modelo. Una pregunta, hablando de videojuegos y todo eso, estamos diciendo que, no sé, si yo juego Halo, Gears of War o Call of Duty, algo así, ¿voy a aprender y eso me va a aportar para la educación 4.0? Sí. Sí. Okay. ¿En una palabra? Sí. Bueno, entonces otra duda. Un profesor, un padre de familia o algo así dice, no, pues yo quiero que mi hijo aprenda cierta habilidad o algo así. ¿Cómo sé qué juego escoger? O sea, ¿cómo lo selecciono? Exactamente, ahí, ese es el detalle. Bueno, hay guías en línea donde podemos ver según el género y según lo que quieras desarrollar. Hablando específicamente de la relación padre-hijo, actualmente todas las consolas tienen un motor de... ¿Cómo se dice en español? De control parental, que te permite ver qué está jugando, cuánto tiempo está jugando y cuáles géneros son, cuál es el género que más le interesa. Por ahí Nintendo lo hizo muy bien y te da un resumen semanal para que tú tengas armas para interactuar más con tu hijo. O sea, la idea no es limitarlo, al menos la idea de Nintendo no es limitarlo ni que juegue ni que deje de jugar, sino que tú tengas nuevas herramientas para acercarte a él y hablar de nuevas cosas. Bueno, y poder hacer este ejercicio, que es el más importante, de transferencia hacia el mundo real. Y resulta que si a tu hijo le gusta Assassin's Creed o le gusta Pokémon o le gusta algún otro tipo o Zelda, por ejemplo, bueno, vamos a visitar un bosque de estos de verdad. ¿Qué tal si empezamos un proyecto de investigación botánica? ¿Qué tal si... ¿Me explico? O sea, hay un montón de cosas, pero el chiste es aprender a leer y darnos el tiempo de leer qué es lo que está pasando dentro del mundo virtual. Pero sí, o sea, la respuesta es sí. El detalle es que tenemos que aprender a leerlos, tanto profesores como alumnos como padres. Ajá. Pero sí, o sea, es cierto, los juegos son sistemas que están diseñados para hacernos mejorar. ¿Sí?
Entonces nos está diciendo que prácticamente un estudiante, una persona, un alumno que está aprendiendo va a jugar un videojuego. Y por ejemplo, es lo que estaba hablando de botánica, ¿no? Y va a tener su jardincito y en el juego tiene que tener su granja y toda la cosa, ¿no? Y cuando está en la escuela, como él ya aprendió eso de manera un poco superficial, pero a la vez le están enseñando sobre plantas, el juego mismo le está enseñando, cuando esté en la escuela le van a dejar un proyecto de esos o para que lo relacione y él de lo que ya aprendió en el juego, él lo haga en la escuela. Algo así me está diciendo de la... Sí, algo así. El chiste es hacer esa transferencia. O sea, el conocimiento y la curiosidad cultivada dentro del juego se transfiera a la vida real o al aula, en este caso. Si es trabajo, pues sí, pero... Y obviamente el profesor tiene un rol imprescindible e importantísimo porque es el que va a llevar finalmente de la mano al jugador dentro del juego hasta el aula, hasta la industria. Ajá. Y vamos ya finalmente a los casos de estudio para que igual quede un poquito más claro y tengan más referencias. Bueno, vamos a empezar con Minecraft for Education. Dale Alt Tab para cambiar de el otro, acá. Alt. Ajá, Alt Tab. Bueno, a ver. Es que no me... Acá está. Bueno, si no les damos ahí la liga. Ese está toro. Bueno, el primero se llama Minecraft for Education, que no sé si se saben la historia de Minecraft, pero bueno, rapidísimo speedrun de Minecraft. Empieza como un proyecto personal dentro de un jam, es decir, en un fin de semana, en un hackathon, pues. El creador dice, yo creo que se puede hacer así, y el chiste es como minar cosas y después combinar cosas y eso es todo el juego. Entonces hace un demo, no tiene nada de éxito, sigue avanzando en el proyecto, ya lo había prácticamente abandonado y entonces lo hackearon precisamente. No solo lo piratearon, sino desempaquetaron el código y empezaron a distribuir el código, una versión de ingeniería inversa del código de Minecraft. Y empezó a haber mods y la gente empezó a moverlo. Él lo vio como oportunidad, le echó ganas para refinar el juego, saca el juego y al mismo tiempo saca el código fuente del núcleo del juego. Entonces empieza a ver vertientes infinitas acerca de Minecraft y empieza a haber un montón de versiones con diferentes propósitos. Después es lanzado con Microsoft para PC, después para todas las consolas y ahora es el segundo o tercer juego más vendido en toda la historia de los videojuegos. Dentro de esas bifurcaciones del código hubo un equipo que dijo, ok, podemos enseñar cosas con Minecraft, armó planes de estudio, armó material y lo puso en una página. Y de hecho, si buscan Minecraft for Education, encuentran esa página, vienen los descargables del código, viene el código, los ejecutables y vienen planes de estudio acerca de cómo puedo enseñar química con Minecraft, cómo puedo enseñar procesos con Minecraft, cómo puedo enseñar incluso cómo visitar lugares y explorar lugares que están hechos en Minecraft. Entonces, ese es un ejemplo increíble. El otro es Brain Age de Nintendo, salió hace como 10 años más o menos, y la idea era estimular a los jugadores para mejorar su edad mental.
Por eso se llama así Brain Age. Entonces, cada día que entras al juego es para 10 y 3 días. Cada día que entras al juego te da un paquete de pruebas que tienes que superar y a medida y cada semana te hace una prueba de edad mental y si los vas cumpliendo vas mejorando notablemente memoria, pensamiento crítico y lógica. Hay matemáticas también. Finalmente, otros dos rapidísimo. Super Better, que es de Jane McGonigal. Mucha de esta teoría de la que hablamos es de esa mujer. Tiene un par de libros súper interesantes que les recomiendo que lean. Y Super Better, ella dice, no sé si puedas pasarte a la página. Ahí está, abajo. Ahí. Esa. Ajá. Bájale. Es este. Es un juego que pretende pretende generar habilidades de resiliencia en las personas. Esto ayuda en temas de depresión, ansiedad, insomnio e incluso dolor crónico. ¿Cómo lo hace? Pues tiene un libro completito que se les explica. Otro caso importante es el de, ponle Ubisoft, Assassin's Creed. Es el de Assassin's Creed Origins, que es famoso. Ese juego es famoso por hacer recreaciones completas de civilizaciones antiguas. Bueno, se lo tomaron tan en serio, pero tan en serio, que fueron con instituciones arqueológicas y antropológicas para hacer las recreaciones. Y eso dio como resultado un modo de juego nuevo, que es el modo museo, donde los jugadores pueden explorar como si estuvieran en ese lugar, en esa época, en la locación. Entonces es una cosa brutal. Bueno, recientemente eso escaló tremendo después del evento de Notre Dame, donde se quemó pues una de las iglesias más importantes de Europa, que casualmente había sido recientemente digitalizada casi al 100% por el equipo de Ubisoft para ser incluida en el juego. Esta misma versión virtual ahora está ayudando a restaurar la iglesia real. Y bueno, finalmente voy a hablar pues de nosotros, de nuestros juegos. Dale por ahí. Nosotros hemos hecho diferentes juegos retomando mecánicas específicas para fomentar comportamientos y conocimientos específicos que queremos desarrollar en nuestros jugadores. Normalmente apuntamos a lo que es primaria alta, como de 8 a 12 años, y hemos aprendido un montón de cosas y nos hemos dado cuenta de un montón de detalles que son parte de lo que puse en la presentación y de lo que tiene que ver esta charla. Les invito ahí que le den una checada. Ya tenemos poco tiempo, ya estamos cerrando. Pero otro punto importante que les quería mencionar a través de esto es que también el hacer juegos genera un montón de conocimiento y nos ayuda un montón a entender qué es lo que está pasando con nuestros jugadores y cómo podemos ayudarlos y cómo podemos entender las diferentes problemáticas que existen. Y finalmente, pues les recomiendo darse una vuelta por lo que es el Global Game Jam. Ocurre una vez al año, es un evento específicamente para hacer juegos. No es necesario que sepan programar, solo que les gusten los juegos y que quieran hacer cosas. Y regresando a la presentación. Back in view.
hay algo de lecturas, pero pues sí, ya. Ya, eso es todo, más o menos, sí. Ya. Ve a la mesa. Bueno, queremos agradecer mucho a nuestro invitado por la presentación. ¿Cómo? Por cuestiones de tiempo, con respecto al enlace en otras sedes, les damos las gracias por acompañarnos y nos despedimos. En cuanto al espacio que estamos aquí, continuamos, no hay ningún problema, todavía hay muchas dudas, preguntas. Entonces, vamos a despedir nada más a las sedes que nos siguen por videoconferencia, así como agradecer a las autoridades que nos dieron acompañamiento. Bueno, ahora sí, doctor Luis, le cedo la palabra para sus preguntas. Bueno, gracias. Bueno, para proseguir con algunas preguntas que teníamos ya pensadas para este seminario. Bueno, ya se había hablado entonces de esto de los logros en los videojuegos. Entonces, lo que me gustaría preguntarle a nuestro exponente es de qué manera el proponer retos mediante los videojuegos, por ejemplo, no sé, o sea, de que se habla de que ganar medallas o en Mario Bros ganar un montón de monedas. También está el caso, por ejemplo, de esta aplicación que sirve para aprender idiomas, por ejemplo, Duolingo, que está, por ejemplo, que da, creo que gemas o no me acuerdo qué es lo que da, ¿no? Ahí lo juego, pero no sé. A lo que quiero llegar entonces es de que, bueno, esto va a ser es una experiencia enriquecedora para los alumnos o para los jugadores, ¿no? En un principio. Y por otro lado, entonces, esto se podría ver reflejado, el ganar estos logros, el sacar nuevos niveles, el sacar nuevos poderes, etcétera, etcétera, se podría ver reflejado ya en el aula como una calificación, un puntaje, algo así, o qué problemas habría de tener esto. Bueno, antes de continuar, me gustaría presentarles por ahí a mi equipo. La verdad es que este evento no sería ni bueno ni posible sin la ayuda de mi equipo de trabajo y la gente del Poli. Y me gustaría que se acercaran. Un aplauso. Entonces por acá, vamos a echarle un montón a las preguntas, porque aquí siempre trabajamos en equipo. Hay un detalle importante acerca y que falla constantemente los intentos de gamificación o de ludificación, y es que no podemos disfrazar, o no nos sirve de nada disfrazar el aprendizaje con juego. Es decir, no es Mary Poppins, no es vamos a divertirnos limpiando el cuarto. No está tan divertido que digamos. El objetivo va a ser aprender y va a ser lo que queremos que se trabaje. En el caso de Duolingo es un excelente ejemplo, porque tú vas a entrar aquí, tú vas a aprender idiomas, te va a divertir y te va a gustar. Pero en ningún momento en ningún momento te dicen como vamos a jugar un juego y te lo tienes que echar a la fuerza. No. Justo se maneja de esa manera. Ahora, hablando de lo que hablábamos hace ratito, por acá atrás nos comentaban que hay diferentes tipos de jugadores, y ¿qué pasa con los jugadores que quieren romper todo? ¿Y qué pasa con los jugadores
pues que simplemente no les interesa avanzar o lograr cosas. Ahí es donde un sistema de monedas o de logros de este tipo no va a surtir efecto, si no está diseñado para abarcar a más de un tipo de jugadores. Entiendo que es muy complejo pensar en todos, en justo las instituciones tienden a homogeneizar cierta parte de los que la integran, pero por otro lado es una posibilidad real hoy en día tener una educación personalizada. Entonces, si bien esa persona va a ir por las monedas y por los logros, quizá la otra va a ir por la exploración o quizá la otra va a preferir. Un ejemplo bien curioso, una anécdota. Yo tengo un amigo increíblemente inteligente, increíblemente bueno en programación y en todas las cuestiones de ingeniería, pero parece, o sea, una persona de fuera lo tacharía de flojo o de informal, por así decirlo, especialmente cuando él era chico, cuando estaba justo en vocacional. Él prefería hacer un programa que le resolviera la tarea a hacer la tarea. Y era así, era constante eso. Incluso en algún momento bajó una extensión para su navegador para autolimitarse el tiempo en redes sociales, que son unas extensiones que puedes encontrar por ahí. Bueno, un día se puso a ver cómo funcionaba para poder estar más tiempo en redes sociales y poder hackear la propia restricción que él mismo se había puesto. Tuvo dos resultados. Uno, entendió cómo funcionaban las extensiones de Chrome y por el otro, pues no acabó su trabajo. Pero bueno, hay diferentes formas y hay diferentes maneras de diseñar la educación hoy en día. Entonces, sí, pero casi, ajá. Muchas gracias, Luis. Mira, con respecto a eso, bueno, durante toda esta charla hemos hablado de las habilidades que nos dan los videojuegos, pero bueno, en ningún momento anunciamos qué tipo de habilidades. Yo creo que, bueno, te pediría que si no las, te voy a hacer varias preguntas a la vez, que si no las puedes enunciar y básicamente, por ejemplo, tú fuiste alumno del Instituto Politécnico, egresado, ahora trabajas diseñando esta parte de videojuegos. Lo importante aquí de esta parte, recalcar que nosotros queremos que nos enfoques precisamente en esa parte, que cuáles son esas habilidades desde el salón de clase y aplicando la parte de videojuegos, tenemos que, bueno, fortalecer precisamente para que los alumnos no solo tengan una buena vida aquí, sino que tengan un buen desempeño laboral, porque como tú dices, puede haber gente genial, brillante, pero tal vez por la misma estructura o como está nuestro sistema educativo, no logran obtener un determinado grado. No quiere decir que allá afuera sean personas exitosas, pese a que no terminaron el grado por cómo era la estructura del aprendizaje. A lo mejor en ese momento, como en el caso de Tomás Alva Edison, que no fueron directamente a la escuela porque en ese momento el modelo educativo simplemente ellos no encajaban en esta parte. Entonces, desde tu punto de vista como politécnico, ya te tocó vivir aquí en la parte de ¿cuáles son estas habilidades y cuál sería la forma de fortalecerlas precisamente para que tengan un buen desempeño en la vida real? Porque a mí me llamó bastante la atención que varios aquí de los chicos que están preguntando te dicen, bueno, ajá, y entonces, bueno, si yo juego, esto me va a dar habilidades. Acá mencionaron en algunos juegos, sí es bueno en química y todo, pero finalmente lo que nos interesa es que traspasen ese campo, que lleguen hasta aplicarlo en la vida real y que todas esas habilidades que las aprendemos de una forma lúdica, divertida, que no lo tomemos precisamente como que, ay, me va a explicar esto, pero que sí las adquieran y que sean efectivas en la vida laboral, en una vida real. Ok, está muy larga, estuvo muy larga esa pregunta. Hay diferentes habilidades que se pueden. De hecho, una de las referencias por ahí de Paul McGee, que estaba listada, habla de los tipos
de habilidades que se desarrollan según el género, porque no todos los juegos desarrollan todas. Pero uno básico puede ser el manejo de recursos, que es elemental. El recurso como tiempo también, más bien el tiempo como recurso. Lo que es el trabajo en equipo, lo que es pensamiento crítico. También hay varios juegos que incluso el objetivo es programar a los personajes o programar o prever circunstancias diferentes. RPGs, juegos de estrategia, incluso lo que es el juego en línea. También cada vez se están desarrollando más modelos donde se lleve a la colaboración y se recompense también el construir un equipo sólido. Yo, hablando como politécnico y como ingeniero, me voy a aventar a decir algo muy raro, y es que de las cosas que más me han servido son justo las materias que no son de ingeniería. Sí. Sí. Lo tenía que decir. Sí. La cosa es que si bien me considero un buen ingeniero, pues resulta que las demás cosas que no pude ejercitar dentro de la escuela, como es justo la administración, el trabajo en equipo, incluso las relaciones interpersonales, tuve que aprenderlo yo después, pues a golpes. Y de repente ya hay un lío en la oficina que se tiene que resolver, o hay un problema, una situación de tensión con uno o más clientes. Y son cosas que eso sí o sea, lo vi, pero súper leve. Así, un plan de trabajo eficiente y efectivo para desarrollar un proyecto, pues también, o sea, no es que se vea en Física 4, pero es bien importante, y si no sabes resolver problemas, entonces pues allá afuera vas a estar atoradísimo. Entonces, sí, yo diría, o sea, un enfoque hacia resolver problemas de diferentes índoles y en ambientes heterogéneos también, que no todos hagan lo mismo y que no todos sean del mismo perfil, sería lo más importante y sería el paso 1 para empezar a construir nuevas perspectivas acerca del juego. No sé si por ahí alguno de mis... Sí, yo quisiera colegas. complementar con el hecho de que, o sea, el hecho de que Luis y también varios en Big Monster hemos notado eso. Pasamos por muchas materias, muchas de ellas técnicas. Yo en lo particular fui Boca 9, pero después me pasé a la UNAM. Y sí es cierto que, ya sé, pero... Una de las cosas que nos vamos a enfrentar con la cuarta revolución industrial, que la educación 4.0 tiene que visualizar y que sí tiene en el horizonte muy claro, es la parte de la educación de las soft skills que muy pocas veces nos llegan a tocar aquí en clase. Es cierto, estamos en una aula de clase donde hay 20, 25 compañeros, todos tratamos de estar en el top 10 de los mejores calificados, todos queremos llegar a un interpolitécnico y ganar el premio del examen de matemáticas, de biología. No sé si aquí hagan, pero allá en Batis hacíamos la feria Expo Batis una vez al año con proyectos de cada una de las áreas técnicas. Y todos queremos competir y competir y competir, y la competencia está muy bien, pero nunca nos enseñaron cómo competir en equipos. No nos enseñaron cómo generar equipos de trabajo sólidos, y cuando se generan equipos de trabajo sólidos, muchas veces se va con el tema de, pues
agarramos el proyecto como si fuera un pastel, lo partimos en 4 partes porque somos 4 chavos en el equipo, cada quien hace su parte y el día chido llegamos y ponemos las 4 rebanadas juntas en el pastel y todo va a embonar. No funciona, no pasa así. Cada uno de nosotros tiene habilidades bien diferentes, cada uno de nosotros es bueno en ciertas áreas bien específicas y siempre tiene que haber un líder y tiene que haber seguidores y tiene que haber quien se dedique de los detalles chicos y de los detalles grandes y quien haga la parte difícil y quien haga las partes fáciles. Y eso es algo que no nos enseñan a valorar quién se dedica a los detalles y quién se dedica a la parte ruda. Todos son válidos y cada uno tiene un peso. Pero eso es algo que la educación 4.0 sí tendría que tener en su horizonte y que lo hace, de hecho, a través de esta incorporación de nuevas técnicas, porque hoy por hoy ya no es necesario, o lo preguntaría abiertamente, ¿quién de ustedes en alguna vez ha necesitado comprar un diccionario en lo que lleva en su vida académica, un diccionario de bolsillo, un libro con hojas que se llama diccionario? ¿Cuántos de ustedes cuando tienen una duda gramatical recurren a Internet? Independientemente de si es la RAE o si es Larousse o lo que sea. ¿Cuántos de ustedes ocuparon algo llamado Encarta, que sí existió alguna vez? Y hoy, ¿cuántos de ustedes lo cambiaron por Wikipedia? O en algún momento los peores de ustedes en la secundaria usaron el Rincón del Vago. ¿Sale? Eso y el hecho de que, por ejemplo, el compañero prefirió hackear el juego a pasar el juego, también nos habla de habilidades que la educación 4.0 está teniendo que enfrentar y ver cómo embonar en la 4ª revolución industrial. La 4ª revolución industrial y la educación 4.0 lo que nos invita es a ser más humanos y a lidiar con problemas más humanos. La técnica al servicio de la patria es un lema muy bonito, pero que necesitamos humanizar todavía más porque ahora los problemas son más humanos. Las nuevas áreas del saber ya no es la biología a secas, es la bioética y cuándo aplicar lo que la biología ya puede hacer. Ya no es la cibernética a secas, sino la ciberantropología y cómo nuestro legado como humanos va a quedar a través de los siglos plasmado en bits y bytes. Y ese tipo de cosas son solamente posibles cuando vemos que realmente tiene una aplicación la humanidad y la parte humana dentro de la ecuación de la 4ª revolución industrial. Los videojuegos son eso. Es la simulación más grande de la realidad y el quehacer humano en todas sus expresiones. Ahí podemos hacer arte y podemos hacer ciencia y podemos aprender, pero al mismo tiempo podemos innovar en lugares tan seguros como si estuviéramos en la dimensión espejo del Doctor Strange. Ahí no va a pasar nada, sobre todo si no haces nada, pero ahí podemos hacer todo y es muy importante que nos aventemos a hacer de todo en ese espacio virtual que nos da la educación 4.0. Bueno, muchísimas gracias por esto tan interesante de que nos hablan. Bueno, en ese mismo sentido, por ejemplo, y lo que hablábamos en un inicio, el Instituto Politécnico Nacional entonces está tendiendo a llevar a esta nueva forma de educación, la educación 4.0, que va a la 4ª revolución industrial. Y dentro de esto, de la agenda politécnica para este proceso, hay algunos puntos, por ejemplo, que hablaba también, o que yo había mencionado en un inicio, que es el e-learning, m-learning, and blended learning y varios learning, donde, bueno, por ejemplo, nosotros como docentes en ocasiones no conocemos estos conceptos. No sé si nos pudieran dar una explicación muy breve de qué se trata cada uno de ellos. Ok, claro. Pues la lista de referencia que tiene el Politécnico es buena y es ambiciosa y vale la pena ir tras ella. E-learning se va a convertir en básicamente cualquier herramienta de educación electrónica y que puede vivir en plataformas de internet.
Todo, básicamente, ¿alguno de ustedes ha usado Coursera? A lo mejor ha usado Coursera o ha usado alguna plataforma como Platzi o el propio Duolingo. Son herramientas de e-learning. El M-learning es cuando pasa a la parte mobile. Es básicamente poderlo sacar del espacio físico o de la caja que está estacionada y hacerlo on the go. Que eso también es muy importante, porque ahora todo el mundo habla de poder eficientar y estar... ¿A quién no le gustaría un trabajo con home office? Trabajar desde la casa, en la tranquilidad de la pijama en la cama. Solamente me pongo mi camisa porque tengo una llamada por Skype y ya cuando se va me la quito y vuelvo otra vez con mi playera de Death Metal. El blended learning es ahí un elemento híbrido que incluye aula, tutoría, familia, sociedad, individuo y herramienta. Entonces, esto es muy importante también porque mucho de esto a veces se dejó afuera a la sociedad a la cual servimos. Y eso es muy importante. Todo lo que ustedes van a hacer, tanto empresa como emprendimiento, y por favor emprendan más de lo que buscan un trabajo, no sacrifiquen el sueño por una quincena segura. Suena difícil, es muy difícil, pero vale la pena intentarlo. Solo se va a lograr con el blended learning. Cuando aprendan a escuchar a la sociedad, que dentro de la sociedad está su clientela potencial, que se mezcla con aquella clase extraña que el profesor les dio una vez, que se dio de nuevo de una forma más clara en un video en YouTube y que al final le dieron uso después, años después, en un proyecto que no tenían idea que iban a tener. Los makerspaces y lab spaces diferencian muy poco. El makerspaces, ahí en Ciudad de México tenemos algunos, donde son lugares que te prestan impresoras 3D, cortadoras láser, hay diferentes kits de robótica y de ensamble de diferentes cosas para un prototipado rápido. Uno de los makerplaces o maker cities más famosos en el mundo es Sichuan, en China. Todo el mundo se va a China a hacer la siguiente bandita electrónica para el runner o mejorar el tenis de Nike para que alguien te esté pesando cada vez que comes. Sí. Todo ese tipo de cosas. Y Lab Space es lo mismo, pero en beta y en una función muchísimo más cruda. Es el compañero que trae el protoboard en la mano, arreglando sus cables y viendo cómo va a conectar bien el circuito. Eso es un Lab Spaces. Entonces, son 5 de los temas o de los metodologías y lugares y tecnologías, que todas ellas tienen que ver con la educación 4.0. No son lo único, no son lo primordial. El aula va a seguir siendo el lugar predilecto para la difusión cultural y para la enseñanza. El profesor va a tener que seguir siendo la persona que te guíe, porque al final siempre necesitamos a esta persona con un nivel de preparación académico un poco mayor al nuestro, que nos va a orientar y que nos va a decir exactamente para qué podemos usar esto que nos están enseñando. Sí, tal cual, eso. Aquí, hablando de espacios, también, y hablando de horizontes, una característica importante de lo que es la ciencia ficción es que justo siempre nos va a empujar a ver al horizonte, o sea, qué es a dónde llegamos, hasta dónde se ve y qué hay detrás. Entonces sí es cierto, hasta ahorita todo esto todavía involucra instituciones y todavía involucra profesores. Quizá para educación 5.0 tendríamos que repensar las instituciones, o sea, si van a existir o no instituciones. Y aquí, hablando de esto, de estos puntos, justo los primeros 2 tienen que ver con dónde está la información y cómo accedo a ella, y los últimos 2 acerca de espacios nuevos para una especie de areneros para poder experimentar con esta información. Entonces no están peleados, simplemente son lugares virtuales donde reside ahora la información y lugares físicos donde puedo experimentar con ella. Y bueno, la de en medio es justo esa, la que combina ambos. Bueno, muchísimas gracias por las respuestas. Creo que ya nos estamos extendiendo un poco más de lo que estábamos, a pesar de que, bueno, todavía ya se les ve el interés en las caras, ¿no?
que en un principio no se les veía. ¿Qué pasó con ustedes? Pero bueno, ya vamos viendo todo esto. Entonces, ya para ir concluyendo con esta plática, me gustaría invitarlos o decirles que si tuvieran algún comentario ya para ir cerrando a nuestros invitados. Hola a todos. Bueno, quería reforzar un poco el comentario que había hecho Hugo hace ratito de que aprendan a convivir con otras carreras que a veces no van con la ingeniería. Yo les puedo decir, yo soy diseñadora, entonces yo empecé Big Monster con Luis y creo que el macheo de una ingeniería con un arte logró que Big Monster haya sobrevivido ya más de casi 7 años. Y otra cosa fue los videojuegos. Una cosa es consumir los videojuegos y otra cosa es hacer videojuegos. Entonces yo los invito a experimenten hacer un juego. De verdad, vayan a un evento, experimenten, jalen a gente de otras carreras, porque es bien interesante ver cómo lidias con un economista, con un diseñador, con un filósofo, con un pedagogo. O sea, eso nadie te enseña a hacerlo, pero con ese tipo de eventos puedes lograrlo. O sea, el hacer videojuegos te va a abrir otra perspectiva. Entonces, involúcrense en ese tipo de lugares, porque a veces sigue siendo, no sé, los lugares que acaban de mencionar, y tú vas y a veces encuentras a puro ingeniero ahí adentro, ¿no? Entonces, como que a veces no invitan a las otras carreras a involucrarse en eso. Y justo ayer me estaba comentando un amigo que fue a Talent, no sé si alguno de ustedes haya ido a un Campus Party, a un Talent Night. Entonces, es un lugar donde sí se llega a veces a reunir y me dijeron que lo que hicieron este año fue invitar a carreras que ni siquiera se les cruzaba como economía, finanzas, a entrar ahí, que fueran a Talent Night. Dice que fue bien interesante porque se genera otro tipo de relaciones que a lo mejor al economista jamás se le hubiera ocurrido estar ahí viendo cómo vuelan drones y qué sé yo, pero empiezan a generarse nuevas estructuras, nuevos modelos para negocios a futuro. Entonces, es como empezar a abrirse las posibilidades de no solo los ingenieros hacen drones y solo van a ir a los eventos de drones o de videojuegos. No es cierto, porque son parte del futuro, es el empezar a involucrar nuevas carreras y nuevas gentes para hacer nuevas propuestas y nuevos modelos, porque eso va a ser el futuro, realmente. Entonces, es parte de lo que quiero agregar. Pues, de mi parte, yo sí les quisiera invitar a hacer ese cruce de conocimientos, porque la realidad está en que los planes académicos, los planes educativos y las carreras como hoy las titulamos ya están obsoletas. Eso es un hecho, nadie lo quiere decir, se tenía que decir y se dijo. Y hoy por hoy las carreras que teníamos como seguras de no ser posibles a reemplazo por robótica o por automatización, lo están siendo cada vez más. Todos vamos a poder ser reemplazables a menos de que empecemos a dar ese siguiente paso al que nos está empujando la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, y al que apenas nos va a preparar la educación 4.0. Insisto, el cruce de temas tiene que ser con temas y con necesidades humanas, porque al final de todo, si alguien necesita un Uber, es un humano. Si alguien busca un Rappi, es un humano. Si alguien va a consumir un videojuego, es un humano. Si alguien quiere ganar dinero, es un humano. Las máquinas por sí mismas no necesitan de nada por ellas mismas para subsistir, porque son entes inertes, pero nosotros no. Y lo mejor que podemos hacer ahora es buscar que estas técnicas, que esto que estamos aprendiendo hoy, se empiece a enfocar a atender cuestiones cada vez más humanas, cada vez más rápido, para atender necesidades que hoy todavía no sabíamos que teníamos. La ciberantropometría la acabo de empezar a leer hace 2 semanas y es algo que ya existe para saber modelar espacios digitales acordes al cuerpo humano. La vinculación de urbanismo con videojuegos es algo que Assassin's Creed ha hecho muy bien y que hoy por hoy nos sirve para salvar el legado de la humanidad en el ejemplo de Notre Dame.
pero es hasta que alguien cruzó en su mente, oye, ¿y qué tal si hacemos arqueología histórica y antropológica y nos empezamos a recuperar la Venecia antigua, la Roma clásica y el Egipto de los faraones? Si no hubiera sido por ello, el videojuego hace lo mismo, sigue siendo un shooter, pero es hasta ese punto en el que se encontró la forma de usar algo más, que sigue siendo un shooter, en una biblioteca o en una enciclopedia completa de egiptología, de recursos de historia del medievo, de historia del Renacimiento y de historia clásica. Esto puede hacer muy bien para México, porque no existe algo así en México y para mexicanos. Entonces no pierdan la oportunidad. Todo lo que ustedes están aprendiendo todavía tiene una aplicación, pero son ustedes los que tienen que dar ese siguiente paso y ese cruce con lo que a ustedes jamás se les había ocurrido. Júntense con un músico, con un filósofo. Los filósofos tienen un gran valor hoy por hoy. Y un psicólogo, y un psiquiatra, y un sociólogo. Tienen una gran capacidad de implementar cosas que ustedes tienen muy simples y que ellos las tienen por problemas muy grandes. Okay. Ya no sé qué decir. Cosa. Bueno, hay un montón de información. Nos encanta hablar de esto. Podemos hablar todo el día de juegos. Sigan la conversación. Ahí están nuestras redes. Creo o debería ser la misma en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí están las dos. Sin problema, ahí nos pueden agregar, mandar dudas, colaboren con estudios, hagan juegos, manténganse curiosos y sigan jugando. Agradecemos su presencia, gracias por compartir todo su conocimiento y bueno, debido al tiempo, pues vamos a cerrar ya esta sesión, no sin antes invitarlos a la siguiente emisión del ciclo Repensar la Ingeniería, que es el día 24 de mayo. La conferencia que se va a trabajar ese día va a ser Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología. Entonces, para que estén al pendiente, les recuerdo la página y el material que ahorita, bueno, de la grabación va a estar disponible en la página de la UPI, en un apartado que es el Seminario Repensar la Ingeniería. Si ustedes tienen más inquietudes, ahí hay un foro en el cual pueden plasmar sus preguntas y nosotros les haremos entrega a Luis, Hugo y Ana para que ellos puedan contestarles. Entonces, no crean que se han librado de nosotros y bueno, les agradecemos bastante. Bueno, ya sin mayor preámbulo, les cedo la palabra al doctor Domingo, nuestro subdirector académico, para que cierre formalmente nuestro trabajo. Gracias, maestra. Buenas tardes, jóvenes, nuevamente. Pues sin duda un tema interesantísimo, sobre todo para estos chicos. Ingeniero, muchas gracias. Yo creo que esto los va a motivar más a que pues incurran en estos temas tan interesantes y yo espero que esta plática pues no sea la primera, sino la primera de muchas. Muchas gracias, doctor. Bien, me voy a permitir dar lectura al documento que se le vamos a entregar al ingeniero. Dice así: Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería, Campus Hidalgo, otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Castrejón Suárez por su valiosa participación como ponente en el seminario Repensar la Ingeniería con la ponencia denominada Ingeniería aplicada a los videojuegos. San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, a 17 de mayo del 2019, firma nuestro director, el doctor Adolfo Escamilla Esquivel. Ingeniero, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bien, un detallito para el ingeniero, por favor. Muchas gracias. Sí. Concluimos con Bien, pues con esto damos por concluido el seminario, el primer evento del ciclo del seminario, del segundo ciclo del seminario, Repensar la Ingeniería.
Y bueno, pues como buenos politécnicos, nos echamos un vuelo y nos retiramos. Si son tan amables, nos ponemos de pie. Nos retiramos a las clases, por favor, no que ya nos vamos. Sí, a las clases. Bien, a las 3. 1, 2, 3. Muchas gracias, jóvenes. Hugo, las sillas.